Bienvenidos a Lámpara y Lumbrera. Un espacio para reflexionar. 3, 2, comenzamos. Y el tema de hoy es el Señor Jesucristo revelado en el libro del profeta Jeremías o en Jeremías. Es un libro que a mí me gusta mucho, es un personaje bíblico que me gusta mucho. Podemos ver cómo fue un hombre usado tremendamente por Dios, pero precisamente eso, hombre, es decir, me refiero a ser humano, no era alguien que tenía algo especial como a veces se llega a pensar con hombres de Dios o con grandes hombres de Dios, que a veces no estoy muy de acuerdo con esa palabra, ¿no? De grandes hombres de Dios. Todos somos hombres con un gran Dios, eso sí, con diferentes propósitos, con diferentes llamados que el Señor nos ha puesto, pero no es que seamos grandes hombres. Todos somos hombres pequeños, débiles, pecadores, imperfectos, pero con un Dios muy grande, y que es la obra de ese Dios en nuestras vidas lo que nos capacita para poder llevar a cabo su obra, e insisto, con diferentes obras en cada uno, ¿no? Hay algunos de los apóstoles que tenemos registradas sus obras, es decir, me refiero a sus libros, como en el caso de los evangelios de Mateo, que fue uno de los apóstoles, en el caso de Juan también, Marcos y Lucas, bueno, ellos no fueron apóstoles, fueron seguidores del Señor Jesucristo, sobre todo Marcos, o al menos eso se cree. Lucas fue alguien que estuvo después, ¿no? Posiblemente no haya sido de los seguidores directos del Señor Jesús, sino más bien él conoció ya por la predicación precisamente de los apóstoles. Pero en el caso de Pablo, que sí tenemos las cartas que escribió, pero hay otros apóstoles que no tenemos algún escrito de ellos, no sabemos qué habrá sucedido, si escribieron algo o no, pero al final de cuentas, bueno, Dios decidió a quienes sí utilizar para escribir, a quienes no. Entonces eso es lo que hace la diferencia entre un servicio que uno le ofrece a Dios y otros, ¿no? Hay servicios que no se notan, me refiero a que hay gente que está ore y ore y ore y ore, orando y orando y orando todos los días, y están de rodillas clamando al Señor, y quizá esas personas nunca van a estar al frente en una plataforma predicando ni ministrando, pero también es una obra muy hermosa que Dios pone en esas personas, ¿no? Así como hay otros que Dios los pone al frente en una plataforma a predicarle a miles de personas, y uno piensa, qué gran hombre de Dios. No, es un hombre de Dios común, con un gran Dios, eso sí, y con un llamado diferente a aquel que está orando todos los días, hincado a un lado de su cama. Es un llamado que Dios les dio, valioso, los dos, importante, los dos, de reconocer los dos, pero insisto, no por la persona, sino por el gran Dios que tenemos, ¿no? Pero bueno, todo esto lo mencioné por el profeta Jeremías, que la verdad es que es un personaje que yo admiro, que me gusta mucho, y les decía que puedo ver que esa parte humana del profeta Jeremías, cuando en algún momento él dice en el libro que escribe, maldito el día en que nací, y ojalá y nunca hubiese visto la luz, y comienza a decir ahí algunas cosas, y nos deja ver esa parte humana, ¿no? Del profeta Jeremías. No es que siempre estuviera en el top, como se dice, en un nuevo nivel y dimensión, y que no, era un hombre que en algún momento dice, yo me había propuesto a no hablar más en nombre de Dios, dice, pero había un fuego metido en mis huesos y traté de resistirlo, dice, pero no pude. ¿Por qué? Porque dice, más fuerte fuiste que yo, le dice a Dios, me sedujiste y fui seducido. Eso de seducir a veces nosotros lo tomamos con un entorno un poco más en cuanto a lo sexual, pero no, nada que ver. En ese sentido habla como me convenciste, me hablaste con amor, te acercaste a mí con cariño, y fue eso lo que me hizo seguir hablando en tu nombre, ¿no? Poniéndolo en otras palabras. Pero les decía, Jeremías fue un hombre así, ¿no? Que por una parte Dios le dio profecías y revelaciones muy impresionantes, y por otra parte vemos cómo seguía siendo un ser humano natural, que a veces también se sentía con una persecución muy grande sobre su vida, al grado de querer renunciar, ¿no? Es decir, yo me había propuesto a no volver a hablar más en el nombre de Dios, pero al final de cuentas, pues él sigue hablando en nombre de Dios, lo meten a una cisterna llena de lodo, una persona tiene que abogar por él para que lo saquen de ahí, dice, oye, se va a morir este hombre ahí, hablando de Jeremías.
Entonces fue un hombre que la padeció mucho, ya de ahí podemos encontrar una semejanza con nuestro Señor Jesucristo, pero no es eso en lo que me quiero enfocar. Vamos primero a ver 4 profecías que son mencionadas, quizá haya muchas más, pero solo quiero mencionar 4 profecías que están en el libro del profeta Jeremías, que se cumplen después en torno al Señor Jesucristo. Después vamos a ver otras alusiones que se hacen también al Señor Jesús en cuanto en el profeta Jeremías, y me voy a enfocar sobre todo en 2 de ellas principalmente, que son muy importantes. Pero bueno, para no ocupar más tiempo, acompáñenme rápidamente por favor a Jeremías capítulo 5. Vamos como otras veces a recorrer varios pasajes de la Biblia, pero pues muy importante, ¿no? Para que quede siempre bien fundamentada nuestra enseñanza. Yo le pido mucho a Dios que me ayude a interpretar bien sus escrituras, porque pues no, al menos para mí no es fácil hacerlo, y por eso muchas veces vemos varios pasajes para poder tener un buen fundamento, ¿no? En cuanto a la enseñanza. Jeremías 5:21, vean lo que dice: oíd por esto. Dice: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Ahora vamos a ver lo que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 21. No pierdan ahí su pasaje en Jeremías, porque vamos a regresar. Pero ahora vamos a Mateo 21:13. Está hablando el Señor Jesucristo y dice lo siguiente: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración. No, discúlpenme, perdón, Marcos 8:18, discúlpenme, confundí la cita. También vamos a ver ahorita esta, pero me salté, es Marcos 8:18. Disculpen el error, Marcos 8:18. Dice así: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Aquí el Señor Jesús, en estas palabras que está diciendo, está haciendo una alusión a la profecía que encontramos en Jeremías capítulo 5, verso 21, donde dice que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. El Señor Jesús lo dice de una manera un poco distinta, pero al final se está refiriendo eso a la gente, que no es que literalmente tuviera ojos y no viera, no en un sentido natural o por un problema físico, sino está hablando de aquello que el Señor Jesús les venía presentando acerca de la salvación, acerca de que Él era el Mesías, y la gente no oía. Es decir, oía lo que el Señor Jesús decía, pero no lo entendía, veían lo que estaba sucediendo, pero rechazaban el mensaje de salvación. Y entonces el Señor Jesús les dice aquí: teniendo ojos no ves, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Y entonces les dice: cuando partí el pan, le está hablando a sus discípulos, ¿no? Porque en esta situación lo que se da es que el Señor Jesús les dice: cuídense de la levadura de los fariseos, y los discípulos dicen: no, esto nos lo dijo porque se nos olvidó comprar pan. Y el Señor Jesús les dice: no, ¿cómo creen que les estoy diciendo por eso? Pues que no tienen oídos para oír y ojos para ver. Y entonces les dice esto el Señor Jesús, ¿no? Pero hace una alusión a esa profecía. Después en Jeremías capítulo 6, verso 16, dice lo siguiente: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. El Señor Jesús también hace una alusión en Mateo capítulo 11, verso 29, acerca de esta penúltima frase que menciona aquí el profeta Jeremías. Yo creo que algunos ya casi nos aprendemos este pasaje, de que lo escuchamos, ¿no? En los inicios de los audios, cuando dice Jeremías 6:16, así dijo Jehová, y escuchamos la voz de, es mi hija quien grabó esa porción de la Biblia, y lee, ¿no? Lo que dice aquí en Jeremías 6:16. Y después en Mateo 11:29, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta última frase que menciona aquí el Señor Jesús, y hallaréis descanso para vuestras almas, es la frase casi final que dice el profeta Jeremías, cuando dice también: y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cuál es el descanso según Jeremías? Cuando dice aquí: preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Preguntad por el buen camino y andad por él. Después el Señor Jesucristo, en el pasaje que leímos de Mateo, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Según el Señor Jesús, en otras palabras, el buen camino para andar es seguir su ejemplo. Llevad mi yugo sobre ustedes, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En otras palabras, para poder volver a esas sendas antiguas o andar en esas sendas antiguas es andar o seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, no otras cosas, no cosas lejos de la Biblia, no ningún tipo de motivadores personales, nada de eso, ¿no? Lo que nos va a dar descanso para nuestras almas es seguir tras los pasos de nuestro Señor Jesucristo, que son esas sendas antiguas para nosotros, ¿no? Uno piensa que las sendas antiguas se refiere al Antiguo Testamento únicamente, pero no, hay mucho más. Pues recordemos simplemente que nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra hace cerca de 2000 años. Para nosotros ya es algo antiguo, ¿no? Eso que sucedió. Entonces las sendas antiguas para nosotros no es lo que hoy menciona el mundo, no es la ideología de género. Esas son sendas nuevas, caminos nuevos, ideas nuevas, pensamientos nuevos. Nosotros debemos de andar en las sendas antiguas. Lo que enseñó el Señor Jesucristo cuando dijo también que estaba escrito que varón y hembra los creó, y les dijo que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces eso es lo que debemos nosotros de andar, en lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, no solo cuando estuvo aquí en la tierra, sino a lo largo de toda la Biblia, como lo hemos venido haciendo, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor Jesucristo se manifiesta de alguna manera, y eso es lo que nosotros debemos andar, en esas sendas antiguas. Después, en Jeremías 7:11, Jeremías 7:11 dice lo siguiente: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa en la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Jeremías 7:11, lo vuelvo a leer. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Y ahora sí, si me acompañan por favor al pasaje de hace ratito de Mateo 21, que es el que les había dado equivocada la cita, pero ahora sí vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 21, verso 13. Dice lo siguiente: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Está el Señor Jesucristo también haciendo alusión a esto que menciona el profeta Jeremías, cuando dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa. Es lo mismo casi que el Señor Jesús les dice, ¿no? Esta casa será llamada casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Es decir, habían torcido el propósito original por el cual esa casa se había levantado, que en ese caso era el templo, y les dice, ustedes han torcido el propósito original, que es que aquí fuese una casa de comunión con Dios, porque eso es la oración, es comunión con Dios. Esta casa se construyó para que aquí vinieran a tener comunión con Dios, pero ustedes han torcido ese propósito y han hecho negocios, mercadería, y obviamente eso pues no está bien. La casa de Dios no se levantó para negociar ni nada de eso. No quiero decir con esto que no haya algún momento en el que se pueda vender algo ahí para lo que se conoce, bueno, al menos en la iglesia donde asiste mi mamá y que en algún momento llegamos a asistir, se llamaba el talento, ¿no? Vendían algo, alguna comida o algo, y entonces las ganancias se usaban para alguna situación que hubiese en la iglesia. No digo que eso esté mal, el problema es cuando ya se vuelve ahí un negocio, cuando se lucra, ¿no? Con ciertas cosas. Ahí es donde hay un problema ya. Entonces es parte de lo que el Señor Jesús está hablando en este pasaje. Y por último, en cuanto a las profecías que les mencioné, vamos a Jeremías capítulo 50. Por cierto, Jeremías es el libro más largo de toda la Biblia, sin contar obviamente los salmos, porque los salmos, aunque es el libro de los salmos, pero no es un escrito corrido, sino es una compilación de varios escritores, de cantos de diferentes escritores. Pero en cuanto a un libro como tal, Jeremías es el más largo, el libro del profeta Jeremías, en extensión, porque en capítulos pues también Isaías, por ejemplo, tiene 66 capítulos,
pero en extensión total Jeremías es el más largo. Jeremías capítulo 50, verso 6 dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Está hablando aquí de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en Mateo capítulo 10, verso 6 dice lo siguiente. Dice: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es prácticamente lo mismo, está hablando de que el pueblo de Israel eran como ovejas perdidas, lo menciona Jeremías y después el Señor Jesús lo vuelve a mencionar. Estas son profecías, insisto, o alusiones que el Señor Jesucristo hace, más que profecías, alusiones que el Señor Jesucristo hace a palabras que había dicho en algún momento el profeta Jeremías, y después él las retoma y las dice ya estando él aquí en la tierra al pueblo de Israel. Pero ahora sí vamos a ver unas profecías que están en el libro del profeta Jeremías. La primera que vamos a considerar, por favor, está en el capítulo 31, verso 15. Es la primera profecía que vamos a considerar. Jeremías capítulo 31, verso 15, dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Esta profecía se cumple cuando el Señor Jesucristo nace, y recordemos que vamos a Mateo, por favor, para ver el cumplimiento de esta profecía. Mateo capítulo 2. Esta profecía se cumple cuando el nacimiento del Señor Jesús, y van aquellos magos de Oriente y le preguntan a Herodes que dónde está el rey de Israel que había nacido, y entonces Herodes dicen que se turba y no sabe exactamente qué contestar, y entonces buscan a los sacerdotes y a los escribas y les preguntan dónde había de nacer el Cristo, y entonces ellos le dicen en Belén de Judá. Van estos magos a visitar al Señor Jesús, están con él ahí un tiempo, bueno, algún momento, no sabemos exactamente cuánto tiempo estuvieron ahí, y después parten, y entonces ya no regresan a darle la ubicación del Señor Jesús o del niño Jesús a Herodes. Y entonces Herodes, al verse burlado por los magos, dice la Biblia, manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Y entonces hay una acción terrible de parte de este hombre, mandando a asesinar a todos los niños menores de 2 años. Y aquí en Mateo capítulo 2, el verso, vamos a leer el verso 17. Dice: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Qué terrible, ¿no? La matanza de este hombre a tantos niños, obviamente inocentes, pero es la maldad que había en este hombre, ¿no? En Herodes. Entonces se cumple esta profecía en los días del Señor Jesús. En torno a él mandan a matar a todos estos niños. ¿Por qué? Pues porque querían acabar con la vida de nuestro Salvador, ¿no? Entonces se da esta profecía. Después hay una profecía que es donde nos vamos a detener, que es la profecía que está en Jeremías capítulo 31, ahí mismo donde estamos leyendo, pero un poquito más adelante, a partir del verso 27, Jeremías 31, a partir del verso 27, y aquí sí vamos a poner el doble de atención. No digo que no estuvieran poniendo atención, yo creo que sí, pero vamos a poner el doble de atención en esto, ¿sí? Jeremías 31 a partir del 27. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. Verso 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová,
porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este nuevo pacto que menciona a partir del verso 31 se cumple cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, y él mismo lo dice, es decir, él mismo hace alusión a este nuevo pacto. Pues recordemos lo que dice cuando está en lo que se conoce como la Santa Cena o la Última Cena o la Cena del Señor. Les dice a sus discípulos: esta es mi sangre que por vosotros es derramada, dice, y esta es la sangre del nuevo pacto. Ese nuevo pacto que menciona el Señor Jesús es este. Aquí se está profetizando acerca de que se iba a hacer un nuevo pacto. Obviamente cuando Jeremías lo dice, no se está llevando a cabo, es una profecía que está hablando de algo que va a suceder en un futuro. ¿Cuándo? Bueno, el profeta Jeremías no menciona cuándo, pero se cumple cuando el Señor Jesús está con sus discípulos y toma la copa y les dice: esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿A qué nuevo pacto hace referencia? A al pacto que acabamos de leer. ¿Qué es lo que incluye ese nuevo pacto? Bueno, podemos pensar que más que un nuevo pacto en su totalidad, es decir, si es un nuevo pacto en el sentido que está haciendo algo nuevo, pero ya tiene como fundamentos antiguos en el cual la ley de Dios sigue presente. No es que la ley de Dios haya sido quitada, solo que ahora no estaba escrita en papiros o en tablas como fue en ese momento, sino que dice que la ley de Dios estará en nuestros corazones y en nuestra mente como algo vivo, no como ordenanzas difíciles de cumplir o complicadas o por las cuales nosotros íbamos a ser justos. Ya no era ese tipo de ley, era una ley que sí, ciertamente tenemos que cumplir, pero no para salvación. La salvación nos la dio nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que la ley de Dios esté en nuestra mente y en nuestro corazón es porque debemos de tenerla presente, pero cumplirla por amor, no por una obligación en cuanto a la salvación. La salvación nos fue dada por el sacrificio del Señor Jesús. La ley de Dios hoy tú y yo la cumplimos no para ser salvos. La salvación, vuelvo a decirla, nos la dio nuestro Señor Jesucristo. La ley de Dios tú y yo la cumplimos por obediencia, por amor, por voluntad y no como una obligación, porque la ley dice: el que haga esto vivirá. Es decir, las obras de la ley dice: el que haga estas obras vivirá. Hoy no es así. Hoy el que cree en el Señor Jesucristo vivirá. Pero para mantener viva nuestra fe se requiere de que esta fe produzca obras. ¿Cuáles son esas obras? El obedecer la palabra de Dios. Entre esa obediencia es pues lo que nos dice la ley. No toda la ley, vale la pena aclararlo. No es que tengamos que cumplir todo lo que la ley dice. Por ejemplo, cuando se habla de leyes que se le dieron únicamente al pueblo de Israel. Por ejemplo, qué hacer cuando una persona tenía alguna enfermedad, qué hacer cuando alguna persona tocaba a un animal muerto, por ejemplo. Hoy tú y yo esa parte de la ley no la tenemos que cumplir, pero hay otra parte de la ley que sí. Por ejemplo, cuando dice que no tendremos dioses ajenos, no robarás, no matarás, no mentirás, honra a tu padre y a tu madre, es parte de la ley que sigue vigente para nosotros. Esa ley no ha sido abrogada, ni quitada, ni anulada. Tú y yo debemos seguir cumpliendo esa ley, pero no para ser salvos, sino por amor a nuestro Dios, por obediencia a Él. Pues vuelvo a decirlo para que quede muy claro: la salvación a nuestra vida vino por la fe en el Señor Jesucristo. ¿En qué parte o a qué me refiero con el Señor Jesucristo? En la obra que Él hizo al morir en la cruz y darnos redención. Esa es la fe que tú y yo debemos tener y es lo que nos trae salvación. Y la salvación nosotros que recibimos por fe, debemos mantener viva nuestra fe por medio de las obras que hacemos, ¿sí? Entonces no somos salvos por obras, pero sí se requieren de las obras para que nuestra fe permanezca viva, y es la fe la que nos salva. Entonces, este nuevo pacto que hace aquí dice: escribiré mi ley en su mente y en su corazón. Dice en el pasaje 33, el verso 33, dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Después dice el verso 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿A qué se refiere con este conocimiento? Tenemos que entenderlo bien. No es que nadie te puede enseñar, claro que se tiene que enseñar. Incluso después en el Nuevo Testamento se nos habla de que Dios instituyó, dice que el Señor Jesucristo, dice, él mismo instituyó o constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que nos enseñen, para que haya quien nos pueda instruir en la palabra de Dios.
Pero este pasaje que dice aquí que no enseñará más ninguno se refiere a que hoy tú y yo tenemos acceso a la Biblia. En aquellos tiempos, cuando se escribió esto, solamente eran algunos los que tenían acceso a las escrituras y eran ellos quienes enseñaban al pueblo. No todo el pueblo tenía acceso a las escrituras. Hoy tú y yo sí. Además, no todo el pueblo tenía el Espíritu Santo morando dentro de ellos. Solamente eran algunos que Dios elegía y entonces sobre ellos depositaba su Espíritu para que ellos a su vez pudieran hablarle al pueblo lo que Dios estaba diciendo. Hoy no es necesario que haya gente así. Es decir, ¿en qué sentido me refiero? A que todos tenemos al Espíritu Santo, todos los que hemos creído en el Señor Jesús, tenemos al Espíritu Santo y acceso a las Escrituras. Entonces, tú y yo podemos acercarnos y aprender de Él. Claro que hay gente que nos instruye, que nos enseña, que tiene mayor conocimiento que nosotros y entonces nos explica las cosas complicadas que nosotros a veces no entendemos. A eso se refiere cuando dice la Biblia que Él instituyó a maestros, que son quienes nos enseñan las Escrituras, pero que no es necesario forzosamente un maestro para que tú puedas acercarte a Dios y conocerlo por medio de su palabra, porque tienes a su Espíritu morando en ti. Entonces tenemos que entender las cosas, ¿no? Muchas veces les he dicho que un pasaje que me gusta mucho es cuando dice la suma de tu palabra es verdad. No podemos tomar solamente una porción de la Biblia y hacer toda una estructura sobre ello, porque hay muchos otros pasajes que refuerzan la verdad de las Escrituras. Entonces, si bien aquí dice nadie enseñará a su prójimo, no se refiere a que esto que estamos haciendo sea algo antibíblico, ¿no? Y la Biblia dice que nadie enseñará y tú estás enseñando. No. Tenemos que entenderlo de la manera correcta. Se refiere a que todos tendremos acceso a Dios por medio de su palabra y con la revelación de su Espíritu Santo. Pero sí, ciertamente hay gente que nos lleva ventaja, ¿no? En conocimiento. Entonces cuando uno dice, yo creo que esto es así, no, esto se aplica de esta manera y hay que, bueno, gracias a Dios por esos hombres, pues que nos instruyen, ¿no? Que nos llevan ventaja y que tienen el tiempo también para podernos enseñar. Entonces a eso se refiere, ¿no? El nuevo pacto entonces es que la ley de Dios está en nuestro corazón, en nuestra mente, y que tenemos acceso a ese Dios que antes solamente era explicado por algunos hombres que tenían acceso a las Escrituras y al Espíritu Santo con ellos. Hoy tú y yo tenemos al Espíritu Santo morando en nuestras vidas y el acceso tan fácil hoy a las Escrituras, ¿no? Entonces, gracias a Dios por el Señor Jesucristo, por esta profecía del nuevo pacto y que se cumple en la obediencia del Señor Jesucristo al morir en esa cruz por ti y por mí. Entonces, quería profundizar en este pasaje, en esta promesa del nuevo pacto, que tú y yo y todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo somos parte de ese nuevo pacto. Aunque aquí dice que ese pacto era para la casa de Israel, pero después el Señor Jesús amplía el pacto para todos aquellos que hemos creído. El pacto no lo hizo con el pueblo gentil, lo hizo con el pueblo de Israel, pero tú y yo como pueblo gentil, es decir, como personas que no somos del pueblo de Israel, nos vemos beneficiados de ese pacto. Fuimos incluidos en el pacto cuando se nos predicó el Evangelio, cuando se abrieron las puertas, cuando el Señor Jesucristo dice, id por todo el mundo y predicad a todas las naciones. Ahí se está abriendo la predicación ya no solamente al pueblo de Israel, sino a todo el mundo. Id por todo el mundo y predicad a las naciones. Y al apóstol Pablo se le dio la encomienda de comenzar en manera masiva, digamos así, la predicación a los gentiles. Él mismo se menciona así mismo como el apóstol a los gentiles o el enviado a los gentiles. Recordemos que eso significa apóstol, enviado. Entonces él dice, yo soy el enviado a los gentiles. Dice, así como a Pedro se le encomendó la predicación del evangelio a la circuncisión o a los judíos, dice, a mí se me encomendó que fuese a los gentiles, a predicarle a todos aquellos que no somos judíos, ¿no? Y entonces llegó la predicación a nosotros y somos parte de ese pacto. Dice aquí también, me gusta mucho cuando dice, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hoy tú y yo ciertamente somos pueblo de Dios, pero más que pueblo somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Eso es algo también que nos debe de llenar de gozo, de alegría, de siempre agradecer a nuestro Señor Jesucristo, que por medio de su sacrificio nos dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Y eso lo dice en Juan, si me acompañan rápido a Juan para que veamos este pasaje, un pasaje muy bonito, en Juan capítulo 1. Vamos a ver lo que dice aquí en cuanto al ser hechos hijos de Dios, ¿no? Juan capítulo 1, les voy a leer lo que dice a partir del verso 11, dice, a lo suyo vino,
y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. El hecho de que tú y yo hayamos creído en el Señor Jesucristo, eso nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No solo pueblo, sino hijos de Dios. Tú y yo podemos decirle hoy a nuestro Dios, Padre. Dice el apóstol Pablo en una de las cartas que escribe, que en nosotros habita el Espíritu de Cristo y el cual clama en nosotros, Abba, Padre. Una manera que se ha explicado Abba es como decir papi o papito, pero creo yo que la mejor manera de entender la palabra Abba, es decir, mi padre o mi papá, porque yo podría decirle a algunos de los que están aquí tu papi o tu papito, y eso no lo hace ni mi papito ni algo personal. Entonces, si por ejemplo ahorita tengo aquí a la vista a Rosita Serrano, podría yo hablar del papi, así decir, oye Rosita, tu papi o tu papito, y eso no lo hace mi papi. Pero cuando mencionamos Abba se refiere a mi padre, no, yo no puedo decir el Abba de Rosita porque sería algo contradictorio, ¿no? Es como decir mi papá, no, es algo expresado incorrecto. Cuando se dice Abba es algo personal, mi papá. Mi papá se llamaba Leopoldo Ramírez y si digo Abba, ustedes entienden que me estoy refiriendo a mi papá Leopoldo Ramírez y no al papá de alguna otra persona, ¿no? Entonces cuando dice aquí que el espíritu que mora en nosotros clama Abba, Padre, se refiere a mi padre, el Padre. Entonces aclara, ¿no? Por eso es Abba, Padre. Mi Padre, el Padre, no mi papá biológico, sino mi Padre, Dios, ¿no? Entonces es una manera un poco más amplia de entender esa palabra de Abba, referirse a mi Padre, es algo personal, es mi papá, lo mismo que cada uno de ustedes, ¿no? Los que hemos creído en el Señor Jesucristo tienen esa libertad por medio de las Escrituras, no porque yo lo esté diciendo, sino porque la Biblia lo dice, de decirle a Dios, Padre, no solamente Dios, sino poderle decir, Padre, tú eres mi Padre, ¿sí? Entonces, pues qué grande esta profecía, esta promesa, este pacto que se menciona aquí en Jeremías, cumplido en nuestro Señor Jesucristo, retomado en Hebreos. Si me acompañan rápido Hebreos, todavía nos da tiempo de leer Hebreos. Por cierto, este nuevo pacto también, hablando de esos detalles curiosos, si lo podemos decir así, este nuevo pacto que acabamos de leer es la porción más amplia citada en el Nuevo Testamento. Hay otras porciones que, como el que leímos cuando dice, esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta Jeremías, voz de llanto fue oído en Ramá, y eso es una porción pequeña. Pero esta porción del nuevo pacto es la porción más amplia citada en el Nuevo Testamento, y ahorita lo vamos a ver. Estamos en Hebreos capítulo 8, por favor. Hebreos capítulo 8. Y los versos del 8 hasta el 12, ustedes pueden darse cuenta qué grande porción es la que se menciona aquí. Y todo esto, desde el verso 8 hasta el 12, es prácticamente como si hubieran tomado lo que leímos en Jeremías y lo hubieran puesto aquí en Hebreos. Y dice a partir del verso 7, dice, porque si aquel primero, está hablando de pacto, si aquel primer pacto, dice, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y comienza a mencionar el nuevo pacto, ¿no? Ahí lo menciona hasta el verso 12. Y dice en el verso 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto es parte también del nuevo pacto que se hizo, no solamente que tú y yo podemos ser hijos de Dios, no solamente que su ley está en nuestro corazón, que su espíritu mora en nosotros, sino que además el nuevo pacto no cubría los pecados, sino los quitaba. Y tan eran borrados nuestros pecados que aquí dice Dios en este pasaje, y nunca me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Jamás Dios no vuelve a acordarse de nuestros pecados. Cuando tú te arrepientes del pecado que cometiste y Dios te perdona, entonces Él jamás se vuelve a acordar de ese pecado. No es que Él diga, oh, si yo me acuerdo que hace tiempo me pediste perdón por este pecado. No, si tú te arrepentiste, jamás ese pecado estará en la mente de Dios nuevamente. Él tiene ese poder dentro de la soberanía y de su poder para borrar nuestros pecados de su mente. Y entonces si uno le dijera, oye Señor, fíjate que te acuerdas que hace un año te pedí perdón por este pecado, yo creo que Dios te dirá, no me acuerdo, no sé de qué me estás hablando. Sí Señor, hace un año te dije que cometí este pecado. Te voy a decir, no me acuerdo, yo lo borré de mi mente y no tengo más memoria de tus pecados. Qué impresionante, ¿no? Y eso pudo suceder solamente
por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Los borreguitos que se ofrecían antes solamente cubrían el pecado estaba ahí cubierto, pero ahí estaba. Hoy tus pecados y los míos son borrados de nuestra vida y por consecuencia borrados de la mente de Dios gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, una de las profecías más, si me da tiempo de mencionarla, está en Jeremías capítulo 33:15, cuando se habla acerca de nuestra justicia. Está haciendo una profecía acerca del Señor Jesucristo y se cumple, por poner algún ejemplo, si gustan apuntarlo, en Romanos 3:22 y en Primera de Corintios 1:20, donde habla acerca del Señor Jesucristo como nuestra justicia. También allí en Jeremías se profetizó acerca de la justicia que vendría, acerca de Jehová como nuestra justicia, y se cumple en el Señor Jesucristo. Ya no me da tiempo de leer los pasajes, léanlos ustedes con calma, Romanos 3:22 y Primera de Corintios 1:20, donde se habla de que el Señor Jesucristo es nuestra justicia. Si hoy tú y yo somos justos, también fue gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Este fue el Señor Jesucristo revelado en el profeta Jeremías. Cuídense mucho, nos vemos el jueves, primeramente Dios, que Dios les bendiga, reciban un muy muy fuerte abrazo, les amo en el amor de Cristo, descansen. Gracias por acompañarnos en la enseñanza de hoy. Esto es Lámpara y Lumbrera. Nos vemos pronto.